Abrí la puerta de la casa en silencio. Era media tarde de un miércoles y no debería haber estado allí. Había salido temprano por la mañana para solucionar algunos problemas del camión en el taller del señor Raimundo, pero el mecánico logró acelerar el trabajo. El embrague que pensé que tomaría todo el día estuvo listo en 3 horas. Pensé en llamar a Clarice, mi esposa, pero quería sorprenderla. Tal vez incluso prepararnos un almuerzo para los dos, como los que solíamos hacer al principio de nuestro matrimonio. Hacía tiempo que no pasábamos una tarde juntos, solos nosotros, sin prisas, sin móviles, sin distracciones. Pero cuando entré en la habitación, escuché una risa, risas provenientes de nuestra habitación. Mi corazón se aceleró. No fue una risa cualquiera, era esa risa íntima y cómplice que conocía bien, la risa de quien está a gusto, de aquellos que no esperan ser interrumpidos, de alguien que está haciendo algo que no debería. Dejé las llaves del coche sobre la mesa de la entrada. Mi mochila se resbaló de mi hombro y cayó al suelo con un ruido sordo, pero las risas continuaron. No lo habían oído, o no les importó. Subí las escaleras lentamente, cada escalón me pesaba como plomo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No puede ser, pensé. No puede ser lo que estoy imaginando, pero mi cuerpo ya lo sabía. Mi estómago ya estaba revuelto. Me temblaban las manos. Mi boca estaba seca. Sentí mi propio corazón latir en mi oído como un tambor de guerra. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me detuve. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar su voz y la voz de un hombre, una voz que conocía desde que nací. Empujé la puerta lentamente, y allí, en mi cama, en la habitación que pagué, en el colchón que compré con el sudor de mi frente, estaba Clarice, acostado, con el pelo extendido sobre la almohada, y junto a ella, desnudo de cintura para arriba, con esa sonrisa traviesa en el rostro, estaba mi hermano Junior. Me miraron, no gritaron, no saltaron de la cama desesperados, no intentaron cubrirse, fue peor, me miraron como si fuera un intruso, como si estuviera invadiendo un espacio que no era mío, como si yo fuera el que estaba equivocado. Por un segundo nadie dijo nada. El silencio fue ensordecedor. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Mi boca estaba seca. Me dolía el pecho como si alguien me hubiera clavado una estaca. Y entonces Junior se levantó, tranquilamente, con esa arrogancia que conocí desde pequeña, esa actitud de alguien que siempre se pensó que era mejor que los demás, a pesar de que nunca había logrado nada en la vida. Recogió la camisa tirada sobre la silla, se la puso lentamente, y me miró con una sonrisa de reojo, una sonrisa de victoria. Ahora entiendes por qué ella nunca te amó, dijo con voz tranquila, casi aburrida. Esas palabras entraron en mi pecho como un cuchillo caliente. No respondí, no pude. Mi voz se había ido, mi garganta estaba cerrada. Me quedé allí, parada allí, mirándolos a los dos. Clarice apartó la mirada, pero no dijo nada, no se disculpó, no lloró, no intentó dar explicaciones, nada. Ella solo suspiró, como si estuviera cansada de toda la situación. Junior pasó junto a mí, me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos saliendo de un bar, y bajó las escaleras. Escuché el portazo de la entrada. El sonido resonó por la casa vacía. Para mi casa vacía, estaba solo con ella. Clarice suspiró de nuevo, tiró de la sábana y se cubrió el cuerpo. Entonces finalmente me miró. Tenía los ojos fríos, vacío. No había culpa en esa mirada. No hubo ningún remordimiento. Simplemente, cansado. No quería que te enteraras así, dijo ella, con voz baja pero firme. Pero ya que te enteraste, será mejor que hablemos. Para hablar, quería hablar, apenas podía respirar. Por semenditatiratur, mi nombre es Marcos Oliveira. Tengo 52 años. Soy camionero desde hace más de 30 años. Empecé a trabajar cuando tenía 17 años, junto con mi padre, que también era camionero. Él me enseñó todo. Me enseñó a conducir. Me enseñó a cambiar neumáticos en la carretera. Me enseñó a dormir en el asiento del camión cuando no tenía dinero para un hotel. Me enseñó que un verdadero hombre es un hombre que trabaja, que cuida de su familia, que no huye de sus responsabilidades. Pasé toda mi vida en el camino, transportando mercancías de un rincón a otro del país, para brindarle una vida digna a mi familia, para darle una vida digna. He viajado por todo Brasil, he dormido en una gasolinera, he pasado la Navidad solo en el camino, llevo semanas sin ver mi casa, mi cama, mi familia, todo para que no pasaran necesidad, todo para que pudieran tener lo que yo nunca tuve cuando era niña. Conocí a Clarice hace 18 años, en un asado en casa de mi prima, allá en Campinas. Era hermosa, habladora, llena de energía. Llevaba un vestido rojo que llamó la atención de todos, pero ella me miró, y quedé encantado. En ese momento yo acababa de separarme de la madre de mis 2 hijos, Daniel y Fernanda,
y estaba tratando de rehacer mi vida. Estaba solo poco, cansado, un poco perdido. Clarice apareció como una luz. Me hizo sentir viva de nuevo. Me hizo creer que todavía podía ser feliz. Nos casamos rápidamente. 6 meses después del asado, ya estábamos viviendo juntos. Dijo que quería una vida tranquila, un hombre trabajador, alguien que la cuidara, y prometí que me ocuparía de ello. Le prometí que nunca la necesitaría. Le prometí que le daría todo lo que se merecía, y lo hice. Trabajé el doble de tiempo. A veces pasaba semanas fuera de casa, viajando por todo el país, solo para asegurarse de que las cuentas estuvieran pagadas, que el refrigerador estuviera lleno, y que tuviera todo lo que necesitaba. Clarice nunca trabajó. Dijo que tenía migraña, que no soportaba la presión, que el sol fuerte la mareaba, y acepté. Después de todo, gané lo suficiente para ambos, y pensé que eso era lo que debía hacer un marido: cuidar, proveer, proteger. Mis hijos de mi primer matrimonio nunca aceptaron muy bien a Clarice, especialmente Fernanda, que siempre ha sido más desconfiada. Dijo que Clarice era una cazafortunas, y que solo estaba conmigo por el dinero, pero no quería escuchar. Pensé que eran celos, algo así como una hija que no quería ver a su padre con otra mujer. Terminé alejándome de ellos, y eso es algo que me duele hasta el día de hoy. Mi hermano Junior siempre fue diferente a mí. Es 5 años menor, pero siempre ha tenido esa mirada inteligente y traviesa. Nunca le gustó el trabajo duro, nunca quise sudar, preferí los atajos, seguí cambiando de trabajo, pidiendo dinero prestado, poniendo excusas. Estoy pasando por una mala racha, hermano. Solo necesito un poco de ayuda, te pagaré más tarde. Créame, esta vez funcionará. Mis padres siempre me pidieron que lo cuidara. Antes de morir, mi madre me hizo prometer que cuidaría de Junior, que no dejaría que se perdiera en el mundo. Y lo prometí, cumplí. Le conseguí trabajo más de una vez. Pagué sus deudas que ni siquiera sabía que existían. Lo dejé vivir en mi casa cuando no tenía dónde quedarse, cuando su exesposa lo echó de casa. Y así fue como conoció a Clarice. Vivió con nosotros durante 3 meses, hace unos 4 años. Dijo que estaba ahorrando dinero para alquilar un lugar, que estaba ayudando a un amigo con un negocio de ventas. Yo creí. Clarice dijo que era una buena persona, que la ayudaba con las cosas de la casa mientras yo estaba fuera. Decía que arregló el grifo de la cocina, que cambió las bombillas fundidas, que fue al mercado con ella. Pensé que era genial. Pensé que mi hermano finalmente había madurado. Pensé que estaba cambiando su vida. ¡Qué idiota fui! Carson Timmermans. Clarice se levantó de la cama, cogió la bata que colgaba de la puerta del baño y se la puso. Se ató el cinturón con calma, como si se estuviera preparando para el desayuno. Luego se acercó a la ventana, dándome la espalda, y se cruzó de brazos. Han pasado 3 años, Marcos, dijo sin volverse. Su voz era extrañamente tranquila. 3 años. Sentí que me temblaban las piernas. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. ¿3 años qué? Alcancé a preguntar con la voz ronca, casi un susurro. Yo y Junior hemos estado juntos durante 3 años. Mi mundo volvió a colapsar. Esta vez fue peor, porque no fue solo la traición. Ya era hora. Fue premeditación. Fue la frialdad. 3 años. Mientras estaba en el camino, rompiéndome la espalda, durmiendo en la cabina de un camión, comiendo un almuerzo frío, ellos estaban aquí, en mi cama, en casa, riéndose de mí. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Mi voz era quebrada, patética. Finalmente se dio la vuelta, y su mirada estaba vacía, sin remordimientos, sin culpa, sin nada. Porque nunca estás aquí, Marcos. Pasas toda tu vida en el extranjero, y cuando estás aquí, estás demasiado cansado para escucharme, para hablar conmigo, para mirarme de verdad. Junior, él me escucha, me hace reír, él está presente, él me hace sentir vivo. Quería gritar, quería romperlo todo. Quería agarrarla por los hombros y sacudirla hasta que entendiera lo que me había hecho, pero mi cuerpo no obedeció. Me quedé paralizado. Trabajo para que vivas bien, alcancé a decir, con voz temblorosa, casi gritando. Todo lo que tienes te lo di. Esa casa, ese auto, ese traje que llevas. Todo. He pagado. El dinero no lo es todo, Marcos, respondió fríamente, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Y eso nunca lo entendiste. Cogió su teléfono celular de la mesilla de noche y abrió la pantalla. Los mensajes comenzaron a desplazarse, ignorando mi presencia, como si ya no estuviera allí, como si ya fuera un fantasma en mi propia casa. Puedes irte ahora, dijo sin mirarme. Quiero estar solo. Solo. Quería estar sola en mi casa, pero no pude luchar. No pude imponer la autoridad. Mi cuerpo estaba en shock. Mi mente estaba fuera de lugar. Simplemente me di la vuelta. Me quedé y bajé las escaleras. Tomé las llaves del auto y me fui. Conduje sin rumbo,
tratando de procesar todo. Mi cabeza estaba explotando, mi visión estaba borrosa. Apenas podía ver la calle. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo estaba tan ciego, tan tonto? Me detuve en una gasolinera al costado de la carretera. Compré un café que ni siquiera sabía bien. Me senté en una pequeña mesa de plástico y me quedé allí, mirando al vacío. La gente pasaba, reía, hablaba, y me sentí invisible, transparente, muerto por dentro. Llamé a Junior. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba entender. Respondió al tercer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Qué pasa, hermano?», dijo, con esa voz tranquila y casual, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir mi vida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», grité, sin importarme quién estuviera alrededor. «Eres mi hermano, te he ayudado toda tu vida, te di una casa, comida, dinero, ¿y me haces esto?». Él se rió, una risa breve, amarga y llena de desprecio. «Hermano», repitió sarcásticamente, «nunca fuiste mi verdadero hermano, Marcos. Siempre fuiste el hijo perfecto, el trabajador, el que hacía todo bien, y yo siempre fui el vago, el inútil, el que nunca sirvió para nada. Pero adivina qué, yo gané, tengo a la mujer, tengo la casa, y no tienes nada». «Es mi casa», grité. «Por ahora», respondió, riendo de nuevo. «Por ahora», y colgó. Miré mi celular sin entender lo que significaba. ¿Por ahora? ¿Qué quiso decir con eso? Detuve el auto al costado de la carretera y lloré. Lloré como no había llorado desde el día que murió mi padre. Lloré por la traición, por la humillación, por la sensación de que toda mi vida había sido una mentira, por la sensación de que había trabajado, sudado, sacrificado por nada. Pero en lo más profundo de mi desesperación, algo empezó a molestarme, una pulga detrás de la oreja, un pensamiento que no me dejaría en paz. Clarice había dicho 3 años, pero Junior había vivido con nosotros solo 3 meses, hace 4 años. ¿Cómo siguieron viéndose sin que yo me diera cuenta de nada? ¿Cómo estaban? ¿Cuándo? ¿Y por qué? De repente, ya no se escondían. ¿Por qué decidieron ahora que yo podía saberlo? Entonces un recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hace 3 meses, Clarice me había pedido que firmara unos papeles. Estaba a punto de salir para un viaje largo. Iba a estar fuera casi 2 semanas, y ella apareció en el garaje con una carpeta en la mano. Dijo que era para renovar el seguro de la casa, que era urgente, que debía firmarse ese día. Tenía prisa, retraso, el camión ya estaba arrancado y firmé sin leerlo bien. Apenas miré lo que estaba escrito, solo firmé donde ella señaló, unas 3, 4 páginas. Ella me agradeció, me besó en la mejilla, y me fui. ¿Qué pasaría si esos documentos no fueran sobre seguros? Mi corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez no fue dolor, fue miedo, un miedo profundo y visceral que me apretó el pecho y me hizo sudar frío. Cogí mi celular y llamé a la oficina de mi abogado, el doctor Augusto, quien me había ayudado con el divorcio anterior. Él no respondió. Le dejé un mensaje diciendo que era urgente, que necesitaba hablar con él lo antes posible. Entonces, llamé a mi hija Fernanda. Ella respondió al segundo timbrazo. «¿Padre?», dijo sorprendida. «Hacía meses que no hablábamos». «Hija, necesito tu ayuda», dije con la voz temblorosa. «Creo que cometí un error. ¿De qué había realmente en esos papeles que Marcos firmó sin leer? ¿Por qué Junior dijo por ahora cuando Marcos dijo que la casa era suya? ¿Y qué planean Clarice y Junior ahora que se ha descubierto la traición?» Fernanda me escuchó en silencio. Le dije todo. La escena en la habitación, lo que dijo Junior, la frialdad de Clarice, los papeles que firmé hace 3 meses. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por unos segundos. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. «Papá, siempre lo supe», dijo finalmente. Su voz era temblorosa, llena de ira reprimida. «¿Qué quieres decir con que siempre lo supiste?», pregunté confundido. «Los vi juntos, papá, hace 2 años. Había venido a tu casa a llevarte esa tarta que te había hecho, ¿recuerdas? Estabas viajando. Toqué el timbre. Nadie respondió, pero la puerta estaba abierta. Entré y los vi en la habitación, abrazado, besos. Me escapé antes de que me vieran. Mi corazón se hundió. Mi propia hija lo había visto y no me lo dijo. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté sintiendo un nuevo dolor, una traición dentro de una traición. «Porque lo intenté, papá», gritó, y la escuché empezar a llorar. «Traté de decírtelo, pero no quisiste escuchar. Dijiste que estaba siendo dramático, que nunca me había gustado Clarice, que estaba inventando cosas. Elegiste creer en él, y entonces lo recordé. Recordé la vez que Fernanda vino a verme, nerviosa, diciéndome que necesitaba hablar, que tenía algo importante de qué hablar, y yo, cansado de un viaje de 2 semanas,
Irritado por los problemas del camión, la había interrumpido a mitad de frase. Fernanda, no empieces. Ya sé que no te gusta Clarice, pero ella es mi esposa. Respeta eso. Ella permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y se fue, y nunca volví a mencionarlo. Lo siento, hija. Fue todo lo que pude decir. Lo lamento. Ella olfateó al otro lado de la línea. ¿Qué necesitas, papá?, preguntó recuperando la voz. Necesito saber qué hay en esos papeles que firmé. Necesito tu ayuda para descubrirlo. Voy allí ahora. Envíame la dirección donde estás. Fernanda llegó en 40 minutos. Trabaja como asistente administrativa en una oficina de contabilidad, por lo que entiende de documentos. Nos abrazamos en el estacionamiento de la gasolinera y lloré de nuevo. Lloré de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor. Cálmate, papá, dijo, sujetándome la cara con ambas manos. Vamos a averiguar qué está pasando, y esto lo resolveremos. Nos subimos a su auto, y ella condujo hasta mi casa. Clarice no estaba allí. Su coche no estaba en el garaje. Fernanda usó la llave que aún tenía de cuando era más pequeña y entramos. La casa estaba en silencio. Se sentía extraño, como si ya no fuera mío, como si fuera un visitante en un lugar que ya no me pertenecía. ¿Dónde guardas los documentos?, preguntó Fernanda. En la oficina, en el armario. Subimos a la pequeña oficina que rara vez usaba. Fernanda abrió el armario y empezó a revisar las carpetas. Recibos de luz, recibos de agua, IPTU, escrituras de casa, documentos de camiones. Y luego lo encontró. Una carpeta verde con algunos papeles doblados en su interior. Lo abrió y empezó a leer. Su rostro cambió mientras leía. Ella palideció, luego rojo. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Papá, esto no es renovación de seguro. ¿Qué es?, pregunté. Mi corazón ya se aceleraba. Es un poder. Le diste pleno poder a Clarice. Esto significa que puede vender su casa, vender su camioneta, usar sus cuentas bancarias, todo, sin necesidad de tu autorización. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Cómo esto? Yo no firmé eso. Tú lo firmaste, papá. Aquí está tu firma. Reconocido por notario. Ella me mostró las páginas. Y ahí estaba, mi firma, en 3 lugares diferentes. Empresa reconocida en Cartorio Sousa, en el centro de la ciudad, fechado hace 3 meses. Exactamente el día que Clarice me había pedido que firmara el seguro. Me engañaron, dije, sintiendo que mis piernas se debilitaban. Me senté en la silla de la oficina. Planearon todo, desde el principio. Fernanda siguió buscando en el armario y encontró más papeles, extractos bancarios, de mi cuenta corriente. Ella miró y su rostro se puso aún más serio. Papá, aquí hay movimientos extraños, grandes retiros, transferencias, para una cuenta que no conozco. Ella me lo mostró. En los últimos 3 meses habían salido de mi cuenta más de 40,000 reales, en retiros de 5 o 6,000 a la vez. No había hecho ninguno de esos retiros, ni siquiera sabía que había salido este dinero. Te está robando, papá, dijo Fernanda con la voz temblando de ira. Ella y el tío Junior te están robando. El centavo empezó a caer. Todo empezó a tener sentido. La frialdad de Clarice cuando descubrí la traición. La arrogancia de Junior. La frase por ahora, cuando dije que la casa era mía. Ya no se escondían porque ya no necesitaban esconderse más. Porque ya habían conseguido lo que querían. Ya me habían quitado todo. Me senté en el suelo de la oficina y me puse las manos en la cabeza. Toda mi vida se estaba desmoronando. 30 años de trabajo, 30 años de sudor, y se lo habían llevado todo, con un bolígrafo y una mentira. Tenemos que ir a la policía, dijo Fernanda, sacando ya su celular. Espera, dije, sosteniendo su mano. Antes de ir a la policía necesito entender algo. ¿Cómo pudieron reconocer mi firma en la notaría? Necesito ver si hay algo más. Si hay más documentos no lo sé. Papá, no tenemos tiempo. Es posible que estén transfiriendo más dinero ahora. Solo un poquito más, hija, por favor. Ella respiró hondo y estuvo de acuerdo. Seguimos buscando. Y entonces, en el fondo de un cajón, encontré algo que me dejó helado. Un sobre marrón, con mi nombre escrito en la mano. Lo abrí. Dentro había fotografías, fotos antiguas, de cuando era joven, desde el día de mi primera boda, de cuando mis hijos eran pequeños. Fotos que pensé que estaban perdidas. Fotos que nunca le había mostrado a Clarice. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Fernanda mirando las fotos. No sé, estas fotos estaban en la casa de tu abuela. Después de su muerte, les perdí la pista, y luego vi algo más dentro del sobre, un certificado de defunción, de mi padre, que había muerto hacía 15 años, y junto con el certificado tenía una copia de la escritura de la casa de mi madre, la casa donde crecí, la casa que se vendió después de su muerte hace 8 años. Papá, ¿por qué Clarice tiene estos documentos? No lo sabía, pero un mal presentimiento empezó a apoderarse de mí.
una sensación de que había algo mucho más grande que una simple traición, algo que todavía no había entendido. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de la puerta abriéndose. Un coche entrando al garaje. Fernanda y yo nos miramos aterradas. «Ha vuelto», susurró Fernanda. Oímos abrirse la puerta principal, y luego, una voz. No fue solo Clarice, había alguien más con ella, Junior, y una tercera voz, masculino, que no reconocí. «¿Estás seguro de que no se enterará?», preguntó la voz desconocida. «Ya se enteró», respondió Clarice, con esa voz fría. «Pero no importa, está todo a mi nombre, la casa, el camión, la factura, no puede hacer nada». «¿Y su abogado?», preguntó Junior. «¿Doctor Augusto?». Clarice se rió. «No lo ayudará, no después de que hable con él mañana». Fernanda me jaló del brazo y me dijo que guardara silencio. Nos escondimos detrás de la puerta de la oficina, que estaba entreabierta. Podíamos oír todo. «¿Cuánto falta para que podamos vender?», preguntó la tercera voz. 2 semanas, respondió Clarice. «Ya tengo un comprador interesado. El doctor Meneses ofreció 300,000 por la casa, en efectivo, 300,000. Mi casa valía al menos 500,000. Iba a venderlo por 300 para cerrar rápidamente, desaparecer con el dinero antes de que pudiera hacer algo». «¿Y si intenta reaccionar?», preguntó Junior. «No ayudará. Ya hablé con el delegado, me debe un favor. Si Marcos aparece por ahí denunciando, la empuja con la barriga. Dirá que es un caso civil, que necesita resolver con un abogado. Para entonces ya lo vendimos todo y desaparecimos». Sentí mi sangre hervir. Lo habían planeado todo, cada detalle. Incluso el jefe de policía estuvo involucrado. «¿Y su hijo?», preguntó la tercera voz. «Daniel? Daniel está de viaje. No vuelvas pronto. Y aunque vuelva, no hará nada. Apenas habla con su padre». Fernanda me apretó la mano con fuerza. Estaba temblando de rabia. «¿Y la hija?», preguntó Junior. «Eso es un problema», admitió Clarice. «Fernanda es inteligente, pero ella no puede probar nada. El poder es legal, firmado y reconocido. No hay nada que hacer». La tercera voz se rió, una risa cínica y malvada. «Ustedes son brillantes. El pobre ha trabajado toda su vida y se quedará sin nada. Se lo merece», dijo Clarice con frialdad. «Por ser estúpido, por ser ingenuo, porque pensó que me quedaría con él para siempre, porque creo que el amor existe». Escuché a Fernanda ahogar un sollozo. Le tapé la boca con la mano para que no hiciera ningún ruido. «Subamos», dijo Junior. «Quiero recuperar unos documentos que dejé en la habitación». Mi corazón se aceleró. Estaban subiendo. Nos iban a encontrar. Fernanda me miró desesperada. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero no lo hubo. La oficina solo tenía una puerta, y estaban bajando las escaleras. Fue entonces cuando sonó el timbre. Los 3 se detuvieron. Silencio. «¿Quién es?», preguntó Clarice, irritada. «Ya verás», respondió Junior. Oímos pasos que bajaban, la puerta abriéndose, y luego, una voz femenina, alto, firme, autoritario. «Buenas tardes. Soy la doctora Helena Moreira, abogada. Estoy buscando al señor Marcos Oliveira. Recibí un informe anónimo sobre irregularidades en documentos relacionados con esta residencia, y necesito hablar con él de inmediato». Fernanda y yo nos miramos confundidos. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién había presentado una denuncia? Y entonces oí a Clarice tartamudear. «Yo no sé nada. Mi marido no está». «Qué extraño», dijo el abogado, con tono irónico, «porque su coche está aparcado en la esquina. Y tengo aquí conmigo una orden judicial para incautar documentos relacionados con un posible fraude de poderes. ¿Puedo entrar? ¿Quién es la doctora Helena Moreira? ¿Quién hizo el informe anónimo? ¿Y qué está pasando realmente con los documentos de herencia de la familia Marcos que escondió Clarice?». Clarice palideció. Junior dio un paso atrás. La tercera persona, a quien aún no había visto, no dijo nada. «¿Ah? ¿Una orden judicial?», repitió Clarice, tratando de mantener la voz firme. «Debe haber un error. Mi marido se encarga de todos los documentos». «Entonces sería bueno que estuviera presente», respondió el abogado, entrando a la casa sin pedir permiso, «porque esta orden me autoriza a ingresar y recoger todos los documentos relacionados con propiedades, poderes y transacciones financieras realizadas en los últimos 6 meses. Y si hay resistencia, puedo solicitar apoyo policial». Fernanda me jaló del brazo. Bajamos las escaleras lentamente en silencio. Calor. Cuando aparecimos en la habitación, Clarice casi se cae del susto. Junior se puso rojo de ira, y el tercer hombre, un tipo de traje gris, calvo, con gafas doradas, me miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Marcos?», dijo Clarice con voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?». «¿En casa?», respondí sintiendo cómo la ira aumentaba. «¿En serio me preguntas eso?». La abogada me miró y me tendió la mano. «Señor Marcos Oliveira, soy la doctora Helena Moreira».
Recibí un aviso anónimo hace 2 horas sobre un posible fraude de documentos que involucra su propiedad. Necesito hablar contigo urgentemente. Le estreché la mano, todavía confundida. ¿Quién hizo la denuncia? No puedo revelarlo, pero la persona que me contactó tenía información muy precisa sobre transacciones financieras irregulares y un poder notarial fraudulento. Clarice dio un paso adelante, intentando recuperar el control. Esto es absurdo. Soy su esposa. Tengo derecho a un poder. Sí, asintió el abogado con calma. Siempre que el titular sepa exactamente lo que firma. ¿Lo sabía, señor Marcos? Fernanda respondió por mí, sacando los papeles de su bolso. Mi padre fue engañado. Dijeron que era una renovación de seguro, pero en realidad se trata de un poder pleno que le da a Clarice el derecho de vender todos sus bienes sin autorización, y ya ha retirado de su cuenta más de 40,000 reales. El hombre del traje dio un paso adelante. Soy el doctor Meneses, el abogado de la señora Clarice, y esta acusación es calumniosa. El poder es legítimo, reconocido ante notario, y todas las transacciones financieras se realizaron dentro de la legalidad del matrimonio en comunidad parcial de bienes. ¿Comunión parcial? Repetí, confundido. Pero nos casamos en total separación de bienes. Lo requería en el contrato. El doctor Meneses sonrió, una sonrisa cínica, de quien sabe que ganó. ¿Tiene el contrato para demostrarlo? Miré a Fernanda, corrió a la oficina y regresó con otra carpeta. Lo abrió, lo buscó y palideció. Papá, el contrato no está aquí. ¿Qué quieres decir? Grité. Lo guardé en esa carpeta. Recuerdo. Alguien se lo llevó, dijo Fernanda mirando a Clarice con odio. Clarice se cruzó de brazos, con una media sonrisa en los labios. Debes haberlo perdido, Marcos. Lo pierdes todo, siempre perdido. Por eso me ocupo de las cosas importantes. La doctora Elena sacó su celular e hizo una llamada. ¿Carla? Debe consultar el registro de matrimonio del señor Marcos Oliveira y la señora Clarice Santos aquí en el sistema. Matrimonio celebrado hace 18 años. Sí, quiero saber el régimen de propiedad. ¿Puede ser ahora? Gracias. Todos estábamos en silencio esperando. Mi corazón latía salvajemente. Junior estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, mirándome con esa sonrisa malvada. Sonó el móvil del abogado. Ella contestó, escuchó unos segundos y luego colgó. Él me miró. Señor Marcos, consta en el acta que su matrimonio fue registrado en comunidad parcial de bienes. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero pedí una separación total. Recuerdo, firmé el acuerdo prenupcial. Si hubiera contrato debería registrarse junto con el certificado de matrimonio, explicó el abogado, pero no lo es, lo que significa que o nunca existió, o fue manipulado en la oficina de registro. Clarice se rió, una risa corta y victoriosa. Confiaste en mí, Marcos. Me diste el dinero para registrar el matrimonio, y lo grabé de la manera que era mejor para ambos. Después de todo, el matrimonio se trata de compartir, ¿no es así? No podía creerlo. Desde el principio, desde el primer día, ella me había engañado. Eres una víbora, gritó Fernanda, avanzando hacia Clarice. Junior se paró al frente, sosteniendo a Fernanda del brazo. Cálmate, sobrina, aquí no hay violencia. Quítame las manos de encima, gritó Fernanda soltándose. La doctora Elena aplaudió para llamar la atención. Llega, señor Marcos, debe tomar medidas inmediatas. Incluso en el régimen de comunión parcial, hay signos de transacciones financieras abusivas y ocultación de información. Le sugiero que presente una denuncia policial y solicite el embargo judicial de los bienes hasta que se aclare todo. Buena suerte con eso, dijo el doctor Meneses sonriendo. El delegado responsable de la región es amigo personal de la familia. No registrará nada. Mi sangre hirvió. Me volví hacia Clarice. ¿Incluso el diputado? ¿Compraste siquiera al delegado? Ella no respondió. Él simplemente miró hacia otro lado. Fue entonces cuando la doctora Elena sonrió. ¿Delegado Carvalho, supongo? Sí, pensé que estaba involucrado. Por eso ya me comuniqué con el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Civil y envié copia de la denuncia directamente al Ministerio Público. El caso no se le pasará por alto. El rostro de Clarice cambió. La sonrisa desapareció. El doctor Meneses tragó saliva. ¿Quién eres?, preguntó Junior mirando al abogado con recelo. Ya me presenté. Doctora Elena Moreira, especialista en delitos económicos y fraudes familiares, y, por queazo, hija de un juez, lo que significa que tengo acceso a recursos que la mayoría de la gente no tiene. Clarice miró al doctor Meneses, desesperada. Él asintió discretamente con la cabeza, como diciendo, sal de aquí. No tengo nada que declarar sin la presencia de mi abogado, dijo Clarice tratando de sonar firme.
Su abogado está aquí. Fernanda señaló al doctor Meneses. ¿O también huirá cuando las cosas se pongan difíciles? El doctor Meneses se aclaró la garganta. Represento a la señora Clarice en asuntos civiles. Los asuntos penales no son mi área. Qué conveniente, dije, sintiendo explotar la ira. Todos huyen cuando la casa se derrumba. Junior se alejó de la pared y vino hacia mí. Hermano, relájate. Podemos resolver esto. No es necesario que vayas por ese camino. ¿Resolver? Grité. Robaste en mi casa. Me robaron el dinero. Me traicionaron en mi propia cama. ¿Y quieres que me relaje? Siempre has sido dramático, dijo con desdén. Piénsalo. Te mantienes alejado toda tu vida. Clarice estaba sola. Yo la cuidé. Merecía algo por eso. Di un paso hacia él con los puños cerrados. Fernanda me abrazó. No vale la pena, papá. Él no lo vale. La doctora Elena se colocó entre nosotros. Señor Marcos, ahora tiene dos opciones. O dejamos que esto se convierta en un circo o actuamos inteligentemente. Sugiero la segunda opción. Respiré profundamente, tratando de controlarme. ¿Qué necesito hacer? Primero, reúne todos los documentos que aún quedan en esta casa. Segundo, ve al banco mañana por la mañana y bloquea cualquier movimiento. Tercero, interponer acción de nulidad del poder por defecto de consentimiento. Cuarto, solicitar la separación legal con urgencia. ¿Y cuánto tiempo llevará esto? Yo pregunté. Semanas, quizás meses, pero mientras tanto no podrán vender nada. Clarice se volvió hacia el doctor Meneses. ¿Y ahora? Suspiró. Ahora te sugiero que busques otro abogado, porque no me voy a involucrar en una demanda que me pueda costar la licencia. Y se fue. Simplemente tomó su carpeta y se fue, dejando solos a Clarice y Junior. Clarice estaba visiblemente nerviosa. Junior empezó a caminar de un lado a otro como un animal acorralado. No podrás probar nada, dijo Clarice con la voz temblorosa. Tengo derechos. Soy tu esposa. Eres un estafador, escupió Fernanda, y pagará por todo lo que hizo. Fue entonces cuando recordé algo. Los documentos que encontramos en el armario, las fotos antiguas, el certificado de defunción de mi padre, la escritura de la casa de mi madre. Clarice, dije, volviéndome hacia ella. ¿De dónde sacaste mis documentos familiares? ¿Las fotos antiguas? ¿La escritura de la casa de mi madre? Ella palideció. Yo, no sé de qué estás hablando. ¡No mientas!, grité. Lo encontré en la oficina. Documentos que estaban con mi madre cuando murió. ¿Cómo lograste esto? Junior y Clarice se miraron, y en ese momento vi algo en sus ojos. No fue solo arrogancia, fue miedo. Respuesta, gritó Fernanda. La doctora Elena se acercó interesada. ¿Qué documentos son estos? Fernanda corrió a la oficina y regresó con el sobre marrón. Se lo entregó al abogado, quien lo abrió y empezó a examinarlo. Su rostro cambió. Me miró, luego a Clarice y luego otra vez a los documentos. Señor Marcos, ¿sabe cuánto recibió su madre por la venta de su casa? No se vendió, respondí. Ella donó a una organización benéfica antes de morir. Ella no quería que peleáramos por la herencia. La abogada sacudió la cabeza lentamente. No fue donado, señor Marcos. Fue vendido por 250,000 reales. Y según esta escritura, la venta se hizo hace 8 años, 3 meses antes de la muerte de su madre, y el dinero fue depositado en una cuenta conjunta. ¿Conjunto con quién?, pregunté sintiendo mi cuerpo enfriarse. Giró el documento hacia mí y señaló los nombres. María Aparecida Oliveira y Clarice Santos Oliveira, mi mamá y mi esposa. El mundo giró. Me agarré a la mesa para no caerme. ¿Pero cómo? Nunca autoricé esto. Mi madre nunca me dijo nada. Tenía Alzheimer, papá, dijo Fernanda con la voz temblorosa. ¿Te acuerdas? En los últimos meses ya no reconoció a nadie. Y entonces todo encajó. Clarice había convencido a mi madre enferma y confundida de que pusiera su nombre en la factura. Había vendido la casa, se había quedado con el dinero, y nunca me lo dijo. Me robaste a mi madre, dije, sintiendo que las lágrimas corrían por mi rostro. Le robaste a una mujer enferma, quien te trató como a una hija. Clarice no respondió. Él simplemente bajó la cabeza. Junior intentó salir por la puerta, pero la doctora Elena se lo impidió. Nadie sale de aquí hasta que llegue la policía, porque esto ya no es solo un fraude matrimonial. Esto es malversación de fondos de una persona incapaz, falsificación de documentos y malversación de fondos. Y ambos responderán por ello. Junior empujó al abogado y corrió hacia la puerta, pero cuando se abrió, había 2 policías afuera. Policía civil, dijo uno de ellos. Tenemos orden de allanamiento e incautación. Junior intentó correr pero fue retenido. Clarice empezó a llorar, desesperada. Marcos, por favor, puedo explicarlo. Necesitaba el dinero, te lo iba a decir. ¿Cuándo? Grité. ¿Cuando ya habías desaparecido con todo?
Ella cayó de rodillas, llorando, pero no lo sentí. Simplemente, me sentí disgustado. Los policías entraron, recogieron los documentos y llevaron a Clarice y Junior a la comisaría. La doctora Elena se quedó conmigo y con Fernanda, organizando todo. ¿Quién te contrató?, le pregunté. ¿Quién hizo la denuncia? Ella sonrió. Ya dije que no puedo revelarlo, pero te puedo decir una cosa. Era alguien que te ama, alguien que llevaba mucho tiempo observando todo, y decidió actuar al ver que estabas en peligro. Miré a Fernanda, pero ella negó con la cabeza. No había sido ella. Y entonces sonó mi teléfono celular. Número desconocido. Respondido. ¿Padre? Era la voz de mi hijo Daniel, el que pensé apenas me habló. Vuelvo a Brasil. Necesitamos hablar. Sobre la abuela, sobre el tío Junior, y sobre algo que descubrí que necesitas saber. Cara, ¿qué descubrió Daniel? ¿Por qué estuvo en silencio todo este tiempo? ¿Y cuál es el secreto aún mayor que está por revelarse sobre la muerte de la madre de Junior y Marcos? Daniel llegó al día siguiente. No lo había visto en casi 2 años. Se había ido a trabajar a Canadá como ingeniero, y nuestro contacto se había limitado a breves mensajes de cumpleaños y Navidad. Pero cuando cruzó la puerta del departamento de Fernanda, donde yo me hospedaba temporalmente, vi que había cambiado. Estaba más delgado, más serio, con profundas ojeras bajo los ojos. Nos abrazamos. Un abrazo largo y fuerte, de esos que dicen más que 1000 palabras. Lo siento, papá, dijo con la voz quebrada. Lamento estar ausente. No es necesario que te disculpes, respondí sosteniendo su rostro. Ya estás aquí. Eso es lo que importa. Fernanda preparó un café y nos sentamos los 3 a la mesa. Daniel abrió una mochila y sacó una libreta y una carpeta llena de papeles. Papá, necesito decirte algo que te dolerá mucho, comenzó respirando profundamente. Pero necesitas saberlo. La abuela no murió por causas naturales. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo esto? Lo sospeché hace 3 años, cuando ella murió. La muerte fue demasiado rápida. Estaba enferma, sí, pero los médicos habían dicho que le quedaban años de vida. Y entonces, de repente, sufrió un paro cardíaco. Lo encontré extraño, pero todos decían que todo estaba en mi cabeza, que estaba sufriendo demasiado. Daniel, ¿a qué te refieres?, preguntó Fernanda pálida. Hice una investigación por mi cuenta. Le pagué a un detective privado para que rastreara los últimos meses de la vida de la abuela. ¿Quién la visitó en el hospital? ¿Quién tuvo acceso a sus medicamentos? Todo. Abrió su cuaderno y mostró una serie de fotografías. Eran imágenes de las cámaras de seguridad del hospital, y en todas vi a la misma persona entrando al cuarto de mi madre, Junior. El tío Junior iba allí casi todos los días, continuó Daniel, pero nunca me dijo eso. Nunca te lo dije, papá. Se ocultó, y él siempre estaba solo con ella. ¿Pero qué significa eso?, pregunté sintiendo una opresión en el pecho. Daniel sacó otro documento, un informe de toxicología. Logré exhumar el cuerpo de la abuela. Me tomó casi 2 años conseguir la autorización judicial, pero lo logré, y el resultado fue este. Señaló una línea en el informe. Decía, elevada presencia de digoxina en sangre, incompatible con prescripción médica, posible sobredosis. ¿Digoxina?, preguntó Fernanda. Es una medicina para el corazón, explicó Daniel. En dosis normales ayuda, pero en dosis elevadas puede provocar un paro cardíaco. Y la abuela no tomó este medicamento. No estaba en su receta. No pude procesarlo. Mi madre había sido envenenada, y Junior fue el único que tuvo acceso a él en los últimos días. Él mató a mi madre, dije, sintiendo que las lágrimas caían. Mi propio hermano mató a mi madre, para conservar la herencia, añadió Daniel. Él y Clarice vendieron la casa de la abuela, se quedaron con el dinero y luego la mataron para que nadie se enterara. Fernanda se tapó la boca llorando. Me quedé allí, paralizada, sintiendo un odio que nunca había sentido en mi vida. Todo esto lo entregué al Ministerio Público, dijo Daniel. Van a procesar al tío Junior por asesinato y a Clarice como cómplice, pero necesitaba decírtelo en persona, papá. Merecías saber la verdad. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Miré hacia la calle y vi gente pasar viviendo su vida normal. Y ahí estaba yo, descubriendo que mi familia se había convertido en monstruos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Fernanda. Él era cuando mi celular sonó. Era la doctora Elena. Señor Marcos, necesito que venga a mi oficina. Tenemos novedades, y son buenos. La consulta de la doctora Elena estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo y elegante. Cuando entramos nos saludó con una discreta sonrisa. Junto a ella estaba un hombre de unos 60 años, bien vestido y de postura imponente. Señor Marcos, ¿son estos sus hijos?, ella preguntó. Sí, Daniel y Fernanda. Perfecto,
Quiero presentarles al doctor Armando Coelho. Es fiscal y lidera el caso contra Clarice y Junior. Le estreché la mano al fiscal que me miró fijamente a los ojos. Señor Marcos, lamento lo que pasó, pero quiero que sepas que obtendremos justicia. Tenemos pruebas más que suficientes para condenarlos a ambos. Malversación, malversación de fondos, falsificación de documentos, y ahora, asesinato. ¿Homicidio?, preguntó la doctora Elena sorprendida. Daniel entregó el informe de toxicología. El abogado y el fiscal leyeron en silencio y sus rostros se volvieron cada vez más serios. Esto lo cambia todo, dijo el fiscal. Esto convierte el caso en algo mucho más grande. Solicitaré prisión preventiva inmediata para Junior Oliveira. ¿Y Clarice?, yo pregunté. Ella ya está detenida temporalmente, pero con esta nueva evidencia podría ser condenada a más de 20 años de prisión. 20 años. Parecía poco por lo que había hecho, pero fue algo. Señor Marcos, dijo la doctora Elena sentándose a la mesa. Tengo una propuesta. Mañana se llevará a cabo una audiencia preliminar en el juzgado de familia. Se trata de la anulación del poder y de la división de bienes. Clarice estará allí. Junior también, si podemos atraparlo. Y quiero que los confrontes, en público, frente al juez, a los abogados, a todos. ¿Confrontar cómo?, pregunté, todavía confundido. Contando tu historia, mostrando la evidencia, exponiendo lo que hicieron. Este caso ya está llamando la atención de la prensa. Habrá periodistas allí. Y quiero que todo Brasil sepa lo que te hicieron. Miré a mis hijos. Fernanda asintió, decidida. Daniel puso su mano sobre mi hombro. Estaremos contigo, padre, siempre. La audiencia estaba prevista para las 10 de la mañana. Cuando llegamos al foro, había al menos 10 reporteros en la puerta, con cámaras y micrófonos. La noticia se había filtrado. Camionero víctima de estafa por parte de su propio hermano y su esposa, decían los titulares. Entramos por la puerta lateral, escoltados por la doctora Elena. La sala de audiencias era pequeña, con unas 50 sillas. Clarice ya estaba allí, sentada junto a un nuevo abogado al que nunca había conocido. Ella me miró cuando entré y rápidamente desvió la mirada. Junior aún no había llegado. Entró el juez, un hombre de unos 50 años, con gafas y expresión seria. Golpea el martillo. Se encuentra abierta audiencia de la acción de nulidad de poder y divorcio controvertido. Expediente número 4892-2025. Deje que las partes se identifiquen entre sí. La doctora Elena se puso de pie. Doctora Elena Moreira, en representación del autor, señor Marcos Oliveira. El abogado de Clarice se puso de pie. Doctor Fabio Teixeira, en representación de la demandada, señora Clarice Santos Oliveira. El juez hojeó los expedientes y suspiró. Bueno, este caso está tomando proporciones que no esperaba. Hay cargos penales graves involucrados. Pero antes de entrar en eso, me gustaría escuchar las partes. Señor Marcos, ¿le gustaría hacer una declaración? La doctora Elena me animó con un gesto. Me levanté, me temblaban las piernas y me acerqué al micrófono. Señoría, mi nombre es Marcos Oliveira. Tengo 52 años. Soy camionero desde hace 30 años. Y vine aquí hoy para contarles cómo fui destruido por las dos personas en las que más confiaba en la vida. Miré a Clarice. Ella estaba mirando hacia abajo. Trabajé toda mi vida. Pasé las navidades fuera de casa. Dormí en la cabina de un camión. Comí lonchera fría. Todo para darle a mi familia una vida digna. Y la mujer que amaba, a quien juré proteger, me traicionó con mi propio hermano. Durante 3 años. En mi cama. En casa. Algunas personas del público susurraron. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Pero eso no fue todo, señoría. Ella me engañó. Me hizo firmar unos documentos diciendo que eran renovaciones de seguros, pero en realidad era un poder para que ella vendiera mis bienes. Me robó más de 40,000 reales de mi cuenta. Y peor, se aprovechó de mi madre, que estaba enferma de Alzheimer, y la convenció para que pusiera su nombre en la cuenta. Vendió la casa de mi madre, y se quedó con el dinero. La sala estalló en murmullos. El juez volvió a golpear el mazo. Silencio, señor Marcos, continúe. Y hoy descubrí que mi hermano Junior Oliveira envenenó a mi madre. Le dio una sobredosis de medicamento para que muriera más rápido, para que nadie descubriera el robo. Y Clarice lo sabía. Ella fue cómplice. Clarice se puso de pie, gritando. Eso es mentira. No sabía sobre nada. El juez golpeó con fuerza el mazo. Señora Clarice, siéntese. La doctora Elena se levantó y le entregó el informe de toxicología al juez. Señoría, aquí está la prueba. Informe de exhumación del cadáver de la señora María Aparecida Oliveira, madre del autor. Sobredosis de digoxina.
y tenemos registros de las frecuentes visitas del señor Junior Oliveira al hospital, siempre solo, siempre en los días previos a su muerte. El juez leyó el documento en silencio. Su rostro se puso rojo de indignación. Esto es muy serio. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la habitación. Entraron 2 policías trayendo a Junior esposado. Estaba pálido, con ojeras y la ropa arrugada. Cuando me vio, miró hacia otro lado. El juez lo señaló. Señor Junior Oliveira, a usted se le acusa de homicidio calificado, además de peculado y peculado. ¿Tienes algo que declarar? Junior permaneció en silencio. Su abogado, que entró justo detrás, intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. No quiero escuchar tecnicismos ahora. Quiero escuchar la verdad. Señor Junior, ¿envenenó a su madre? Junior respiró hondo. Y luego, para mi sorpresa, se echó a reír. Una risa baja, amarga y desesperada. ¿Veneno? Dijo. Ella ya estaba muriendo. Yo solo aceleré el proceso. La habitación estaba en shock. Clarice empezó a llorar, escondiendo el rostro entre las manos. ¿Por qué? Grité poniéndome de pie. Era nuestra madre. ¿Por qué? Junior me miró y, por primera vez, vi remordimiento en sus ojos. Porque estaba cansado, Marcos. Cansado de ser el hermano fracasado, lo cual nunca funcionó. Quería tener lo que tú tenías. Quería ser respetado. Y cuando Clarice vino a mí y me dijo que quería ayudarme, vi una oportunidad. Una oportunidad de ganar finalmente. ¿Para ganar? Grité. Mataste a nuestra madre. Destruiste mi vida. ¿Y a eso lo llamas ganar? Bajó la cabeza. Sé que soy un monstruo. El juez golpeó con fuerza el mazo. Llega. En vista de la confesión del imputado y de las pruebas presentadas, dispongo la inmediata prisión preventiva del señor Junior Oliveira por homicidio calificado, y ordeno la anulación inmediata de cualquier poder o documento firmado por el señor Marcos Oliveira a favor de la señora Clarice. Todos los activos regresan al autor. Audiencia cerrada. La policía se llevó a Junior. Me miró por última vez antes de irse. Lo siento, hermano. No respondí. Simplemente le di la espalda. Clarice intentó acercarse, pero Fernanda la bloqueó. Ni se te ocurra acercarte a mi padre. A ella también se la llevaron, llorando, gritando que era inocente, que había sido manipulada, pero nadie lo creyó, a nadie le importó. Salimos del foro bajo el flash de las cámaras. Los periodistas gritaron preguntas, pero yo no respondí. Simplemente abracé a mis hijos y lloré. La doctora Elena puso su mano sobre mi hombro. Se acabó, señor Marcos. Ganaste. Pero esa tarde, cuando regresé al departamento de Fernanda, recibí una llamada. Número privado. Respondido. ¿Marcos? Era la voz de Clarice. Ahogado, susurrado. Necesito verte. Hay algo que no sabes. Sobre la doctora Elena. Sobre quién la contrató realmente. Y sobre el dinero de tu madre. No todo fue robado. Hay una parte que todavía está oculta. Y si quieres saber dónde, tendrás que venir a verme. Solo. Y ella colgó. Hoy no sé. ¿Qué sabe realmente Clarice sobre la doctora Elena? ¿Quién la contrató realmente? ¿Y dónde está el dinero escondido de la madre de Marcos? ¿Será una última trampa o un intento desesperado de redención? Miré el teléfono celular en mi mano. Mi corazón se aceleró. La voz de Clarice todavía resonaba en mi cabeza. Hay una cosa que no sabes. Acerca de la doctora Elena. Acerca de quién realmente la contrató. Fernanda notó mi expresión y se acercó. «Papá, ¿qué pasó? ¿Quién llamó?» «Clarice», respondí todavía procesando. «Ella quiere verme. Solo. Dijo que tiene información sobre la doctora Helena y el dinero de mi madre». Daniel se levantó de un salto. «Es una trampa, padre. Obviamente es una trampa. Lo sé. Estuve de acuerdo. Pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si realmente hay algo que necesito saber?» Fernanda tomó mi mano. «Entonces iremos juntos. Los 3. No irás a ningún lado solo». Llamé al número de Clarice. Ella respondió al primer tono como si hubiera estado esperando. «Lo haré», dije. «Pero no voy solo. Mis hijos van conmigo». Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. «Todo está bien. Puedes traerlo. Pero solo ellos. Ni abogados ni policía. Estoy en un lugar donde nadie me encontrará. Si llamas a la autoridad desapareceré y nunca sabrás la verdad». «¿Dónde estás?» «En casa del señor Manuel, el que está cerca del límite con Santa Rita. ¿Lo recuerdas?» Lo recordé. Era un lugar abandonado. Una antigua propiedad donde mi padre nos llevaba a Junior y a mí cuando éramos niños. Hacía años que no iba allí. «Estaré allí en una hora», dije, y colgué. El camino, incluso el sitio estaba hecho de tierra, lleno de agujeros. Tomé mi auto viejo, con Daniel en el asiento del copiloto, y Fernanda atrás. Nadie dijo mucho, solo el ruido del motor y la carretera rompiendo el silencio. Cuando llegamos, el sol ya se estaba poniendo. El lugar era exactamente como lo recordaba. Casa vieja, pintura descascarada, pasto alto, cerca caída.
El coche de Clarice estaba aparcado delante. Salimos lentamente. Fernanda tomó mi mano. «Cuidado, padre», llamé a la puerta. Clarice la abrió. Ella era diferente, sin maquillaje, con el pelo recogido, ropa sencilla. Parecía más pequeño, más frágil. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Adelante», dijo en voz baja. Entramos. La casa estaba vacía. Solo tenía una mesa vieja y algunas sillas. Clarice se sentó y nos dijo que hiciéramos lo mismo. «Gracias por venir», comenzó mirándome. «Sé que no tenías ninguna obligación». «Vine por la verdad», dije con firmeza. «No para ti». Ella asintió y tragó saliva. «Doctora Helena», comenzó. «¿Crees que ella apareció de la nada para ayudarte, no?» «Alguien la contrató», respondí, pero ella no me dijo quién. Clarice miró a Daniel. Era él. Todos miramos a Daniel. Él se sonrojó, pero no lo negó. «Es verdad», admitió mirándome. «Fui yo, papá. Contraté a la doctora Helena hace 3 meses. Cuando me enteré del informe de la abuela, supe que estabas en peligro. Empecé a investigar a Clarice y al tío Junior por mi cuenta. Y cuando me di cuenta de que estaban a punto de quitarte todo, acudí al mejor abogado que conocía. Usé mis ahorros para pagarle. Sentí mi pecho apretarse. Mi hijo, que yo creía lejano, me había salvado. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté con la voz quebrada. «Porque no me creerías, papá», dijo, con los ojos llorosos. «Nunca creíste cuando Fernanda y yo intentamos advertirte sobre Clarice. Siempre la defendiste. Entonces decidí actuar en silencio. Reúna pruebas. Y solo aparecía cuando estaba seguro de que me escucharías. Me levanté y abracé a mi hijo. Lo abracé fuerte, llorando. «Lo siento, hijo. Lamento no haberte escuchado antes». «Está bien, papá. Lo importante es que ahora estás a salvo». Clarice se secó las lágrimas de la cara y continuó. «Sobre el dinero de tu madre», dijo. «Es verdad que vendí la casa, y es cierto que me quedé con parte del dinero, pero no lo gasté todo. Hay una parte que escondí, 120,000 reales. Está en una cuenta de ahorros a nombre de una persona de la que nunca sospecharías». «¿OMS?», preguntó Fernanda, desconfiada. «En nombre de la propia María Aparecida», respondió Clarice. «La cuenta aún está activa. Nunca cerré. Acabo de transferir el dinero de Junior a otro lugar, pero mantuve esa parte separada, porque en el fondo sabía que algún día esto saldría a la luz, y quería tener algo que devolver». Sacó una hoja de papel de su bolso y me la entregó. Era un extracto bancario. Cuenta de ahorros. Titular: María Aparecida Oliveira. Saldo: 122,487 sieters. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté desconfiado. «¿Qué quieres a cambio?». Clarice respiró hondo. «No quiero nada, Marcos. Ya lo he perdido todo. Seré condenado. Pasaré años en prisión. Junior también. Mi vida ha terminado. Pero necesitaba decirte esto porque me convertí en un monstruo, pero no siempre fui así». Ella empezó a llorar. «Cuando te conocí me gustaste mucho. Fuiste amable, trabajador, honesto, pero con el tiempo me quedé solo. Siempre estás viajando, yo siempre esperando. Y apareció Junior, y él me hizo sentir importante, vivo. Y poco a poco fuimos entrando en esta espiral. Primero fue solo un caso, luego se convirtió en avaricia, luego se convirtió en un delito. Se cubrió la cara con las manos. No tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable, pero quería que supieras que lo siento, en verdad. Y ese dinero es tuyo, es tu familia, es lo mínimo que puedo hacer». Miré a esa mujer, la mujer que había amado, la mujer que había destruido mi vida, y todo lo que sentí fue lástima. «Clarice», dije con calma, «tomaste decisiones, y ahora pagarás por ellos. No te perdono. No sé si alguna vez lo lograré, pero aceptaré ese dinero, no para ti, pero por el recuerdo de mi madre». Ella asintió, llorando. «Entiendo». Fernanda tomó el papel de mi mano y tomó una foto con su celular. «Mañana lo confirmaremos en el banco. Si es cierto, este dinero se utilizará para reconstruir lo que destruiste». Clarice se levantó, cogió las llaves del coche y me miró por última vez. «Ahora voy a entregarme a la policía. No huiré. Solo quería tener esta conversación contigo primero. Entonces ya sabes que no todo fue mentira. Al principio realmente te amaba, y ella se fue. Oímos su auto arrancar y alejarse. Nos sentamos allí, en silencio, procesando todo. ¿Le crees, papá?». «¿Y?», preguntó Fernanda. «¿Sobre el amor? No lo sé», respondí. «Pero lo del dinero lo sabremos mañana». Al día siguiente fuimos al banco, y era verdad. La factura estaba ahí, en nombre de mi madre, con 122,000 reales. Dinero que ni siquiera sabía que existía. Con la ayuda de la doctora Helena, pudimos transferir el dinero a una cuenta a mi nombre. Era parte de lo que habían robado. No fue todo, pero fue algo. Fue un nuevo comienzo. Clarice cumplió su palabra. Ella se entregó.
Fue condenada a 15 años de prisión por malversación de fondos, y complicidad en asesinato. Junior fue condenado a 25 años por homicidio calificado y todos los demás delitos. La sentencia llegó rápidamente, porque había confesado. No fui al juicio final. No quería ver, no quería revivir todo. Dejé que la doctora Elena se encargara de todo. 6 meses después, mi vida era diferente. Vendí la casa donde vivía con Clarice. Ya no podía entrar allí sin sentir asco. Con el dinero de la venta y el dinero recuperado de mi madre, compré un apartamento pequeño, sencillo pero acogedor, cerca de mis hijos. Daniel regresó definitivamente a Brasil. Dijo que se había dado cuenta de que la familia era más importante que la carrera. Consiguió un buen trabajo aquí y ahora almorzamos juntos todos los domingos. Fernanda se casó, y tuve el honor de acompañarla hasta el altar. Lloré toda la boda, pero eran lágrimas de felicidad. Seguí trabajando como camionero, porque eso es lo que sabía hacer, eso es lo que me gustó. Pero ahora elijo viajar. Ya no me alejo por semanas. Me quedo un máximo de 5 días, porque aprendí que estar presente vale más que cualquier dinero. Fui a terapia, mucha terapia, porque la traición había dejado huellas profundas. Aprendí a confiar nuevamente, despacio, pero aprendí, y un año después conocí a doña Irene, una mujer viuda, de 50 años, maestra jubilada, que asistía a la misma iglesia que yo. Tenía una risa contagiosa y una manera afectuosa de hablar. Empezamos a hablar después de los servicios, luego se convirtieron en cafés, luego se convirtieron en cenas, y hoy estamos saliendo. Ella sabe todo lo que pasó, y él me aceptó de todos modos, con mis cicatrices, con mis miedos, con mis inseguridades. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me duele, todavía me siento enojado, todavía siento el dolor de la traición, pero también siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, gratitud por mis hijos que nunca me abandonaron, gratitud a la doctora Elena, que luchó por mí. Gracias por descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Aprendí que la vida puede dar un vuelco en un segundo, que las personas en las que más confiamos pueden apuñalarnos por la espalda, pero también aprendí que siempre hay una salida, siempre hay justicia, siempre hay un nuevo comienzo. Aprendí que la familia no es solo sangre, ese es el que se queda. Él es quien lucha por ti, él es quien te levanta cuando caes. Y aprendí que al final, lo que importa no es cuánto dinero tienes, ni la casa en la que vives, ni cuántos viajes has hecho. Lo que importa es si puedes mirarte al espejo y respetarte a ti mismo, si puedes dormir tranquilo, si realmente puedes amar y ser amado. Junior y Clarice pasarán años en prisión, y no lo siento por mi madre, que ya no está aquí para ver que se haga justicia, pero estoy seguro de que allá arriba está en paz, porque la verdad salió a la luz, y los culpables pagaron. Mi nombre es Marcos Oliveira, tengo 52 años, soy camionero, fui traicionada, robada, humillada y casi destruida, pero sobreviví, yo gané, y hoy soy feliz. Si estás pasando por algo similar, si alguien te traicionó, te robó, te humilló, quiero que sepas una cosa, no te rindas. La justicia puede tardar, pero llegará. La verdad puede doler, pero libera, y la vida puede empezar de nuevo, tantas veces como sea necesario. Nunca dejes que la maldad de los demás destruya la bondad que hay en ti. Y recuerda, tú vales más que cualquier traición. Mereces ser amado de verdad, mereces ser feliz, porque al final quien gana no es quien tiene más dinero, ni más poder, ni más astucia. Los que ganan son los que tienen dignidad, es quien tiene carácter. Es alguien que no renuncia a ser una buena persona, incluso cuando el mundo entero intenta hacerte rendir. Y elegí no rendirme. Y tú también puedes tomar esa decisión, siempre.